Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Un feliz y bendecido día para todos en esta mañana. Una vez más estamos a través de este medio de comunicación, por la gracia de Dios, dispuestos a estudiar su bendita palabra. Vamos a orar para encomendar el estudio de la palabra de Dios en las manos del Espíritu Santo. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por darnos la oportunidad de estar vivos en este día y dispuestos a estudiar tu palabra. Te ruego que abras los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas comprender tus sagradas enseñanzas, atesorarlas en nuestro corazón y ponerlas en práctica en nuestro diario vivir. Señor, donde quiera haya una persona escuchando este programa, que la enseñanza de tu palabra redarguya su entendimiento y les permita conocer a tu Hijo Jesucristo como el único medio dado a los hombres para poder ser salvos. Te alabo y te bendigo, Padre Santo, y dejo este tiempo en tus manos, Señor, y ruego que trates con cada uno de acuerdo a sus necesidades, porque solo tú lo puedes hacer. Por eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos con nuestro estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando el capítulo 5. Ya hemos estudiado los primeros 20 versículos de este capítulo. Hoy seguiremos estudiando los versículos 19 al 21. Dice así la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos pecados que menciona el apóstol Pablo son los pecados que en general caracterizan a toda la humanidad no redimida que vive bajo los designios de la carne. Pablo menciona explícitamente 17 clases de pecados. Yo les dije en el estudio pasado que estos pecados los podemos dividir en 3 grupos: pecados sexuales, pecados religiosos y pecados sociales o relacionales. En el verso 19 tenemos los pecados sexuales, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. En el verso 20 encontramos los pecados religiosos, que son idolatría, hechicería, herejías. Y en los versículos 20 y 21 encontramos los pecados sociales o relacionales, que son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías. En el estudio pasado consideramos los pecados sexuales, es decir, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Hoy, por la gracia de Dios, consideraremos los pecados religiosos: idolatría, hechicería y herejías. A estos 3 pecados se les denomina pecados religiosos porque tienen que ver con la parte espiritual de las personas y que atentan contra la verdad espiritual de Dios revelada en las Sagradas Escrituras, hermanos. Son mentiras religiosas que en realidad son obras de la carne, es decir, de la naturaleza caída y desviada de la verdad de la palabra de Dios. El primero de ellos que menciona Pablo es la idolatría. Esta palabra idolatría viene del griego idolatris
Y esta palabra idolatris es una palabra compuesta por dos palabras: eidelon, que significa imagen o figura, y latris, que significa devoto o adoración. Idolatría es entonces adoración o devoción a una imagen o figura. Veamos qué dice la Biblia acerca de la idolatría que condena Pablo y que dice que es una obra de la carne mencionada en este pasaje. En Deuteronomio, capítulo 5, versículos 8 al 10, en el decálogo de los 10 mandamientos, el segundo mandamiento de la ley moral de Dios prohíbe tajantemente la idolatría. Dice así la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 5, versículos 8 al 10. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Claramente, en este pasaje, el Señor condena tajantemente la idolatría, el hacer escultura o imagen de Él, el postrarse y adorar estas imágenes. Dice que no debemos inclinarnos a ellas ni servirles, porque Jehová nuestro Dios, al que no se le puede hacer imagen, dice que es celoso y que visita esta maldad en los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. De tal manera pues que la idolatría es condenada claramente en las Sagradas Escrituras. De hecho, está en el decálogo de los 10 mandamientos que prohíbe tajantemente este pecado. Y en Levítico capítulo 26, verso 1 dice: No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Claramente este pasaje también condena tajantemente la idolatría. Nos podemos hacer una pregunta, amables oyentes, acerca de esto que dice la Escritura. ¿Cómo está nuestra nación respecto a este pecado? Nuestra nación realmente es una nación idólatra. Por donde usted anda y por donde uno va, puede ver lugares altos o de idolatría. Es una nación consagrada a los ídolos. Es una nación que confía en estatuas, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, que tienen boca y no hablan, que tienen manos y no palpan, que tienen pies y no caminan. Semejantes a ellos, dice el Salmo 115, son quienes los adoran y confían en ellos. Esta es la triste realidad de nuestra nación, porque desconoce la verdad de la palabra de Dios, pero que lamentablemente en aquellos que dicen conocer la palabra de Dios y que tienen iglesias y que se consideran la iglesia mayoritaria de Colombia, enseñan y promueven la idolatría, el confiar en las imágenes y en los ídolos de yeso y de madera que no les pueden ayudar. Nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios espíritu al cual no le podemos hacer imágenes, ni nos podemos imaginar cómo es Él, porque Él es superior a todas las cosas y diferente a todas las cosas creadas. Nosotros sabemos por la palabra que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No podemos hacer imagen de un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, dijo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, adorar imágenes
Es un pecado que quebranta la perfecta ley de Dios. Y el segundo pecado que menciona Pablo en esta lista es la hechicería. La palabra hechicería viene de la palabra griega pormaquía, de la cual se deriva la palabra farmacia, y cuyo significado aludía a medicinas, pero con el tiempo se aplicó a pócimas, baños de hierbas y a otros elementos que se bebían para entrar en éxtasis y recibir visiones y curaciones. La hechicería es otro pecado religioso, donde la gente, en lugar de buscar la ayuda de Dios, busca la ayuda de entidades espirituales prohibidas por Dios. Lectura de las cartas, lectura del tabaco, consulta a los muertos, consulta a los encantadores y adivinos y a los espiritistas, la confianza en rezos, en talismanes para quitar las malas energías y traer la buena suerte. Esto también es otra realidad tremenda de nuestro país. Por donde quiera va uno, hay sitios de hechicería, de espiritismo, de lectura de cartas, de lectura de tabaco, consulta a muertos y a encantadores, etcétera, etcétera. Este es otro pecado en el cual la nación nuestra está sumida por el desconocimiento de las Sagradas Escrituras. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14, la palabra de Dios dice lo siguiente, condenando estos actos de hechicería. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a tu hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantamiento, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Claramente en este pasaje el Señor condena todo acto de hechicería, de brujería, de consulta a los muertos. Dice el Señor que estas cosas son abominación a sus ojos. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, una práctica antigua en la que muchos ofrecían sus hijos a un dios llamado Moloc, al cual sacrificaban sus hijos recién nacidos. Dice que también no debe practicarse la adivinación, ni el agorero, ni el sortílego, ni el hechicero, ni el encantador, ni el adivino, ni el mago, ni quien consulte a los muertos. Pero, como vemos, todo esto es lo que gran mayoría del pueblo colombiano hace: consultar muertos, consultar hechiceros y adivinos y agoreros. Estas cosas son abominación a Jehová. Cualquiera que haga estas cosas, dice él, nosotros debemos solamente consultarlo a él y confiar en él. Por eso él nos ha dejado su santa y su bendita palabra, porque estas cosas son abominación a sus ojos y no debemos practicarlas. Por eso Dios prohíbe, y no solamente prohíbe, sino que mandó que se matara a la hechicera o al adivino. En Éxodo 22, 18 dice, a la hechicera no dejarás que viva. Tal será la abominación que Dios tiene contra estas cosas. En Levítico 19:26 dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Prohíbe el Señor claramente estas prácticas en su bendita palabra. En Levítico 20, versículo 6 también dice,
y la persona que atendiere a encantadores o a adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Tremendo juicio menciona aquí el Señor contra los que practican estas cosas que tienen que ver con la hechicería, con los encantamientos, con las adivinaciones. No debemos practicar esto nosotros los cristianos, debemos condenar estas cosas, porque son abominación a Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios, el Señor quita el velo de nuestros ojos y nos permite ver que todas estas cosas son abominación a sus ojos y que solo podemos confiar en Él y nada más que en Él. Colombia, entonces, no es solamente un país idólatra, sino también un país donde se practica la hechicería, la brujería, la adivinación. Los gobernantes consultan a los adivinos y hay iglesias que con un ropaje cristiano están dedicadas a la práctica de la adivinación y la superstición. Duele decirlo, pero es la verdad. Entonces, la idolatría, que es la veneración y la adoración de imágenes, la confianza en cosas que son hechas por manos humanas, es práctica muy común en nuestra nación. Y todo esto, ¿por qué? Porque desconocen la palabra de Dios. Nosotros tenemos que comunicar el mensaje de salvación. Tenemos que enseñar la palabra de Dios porque ella quita la venda de nuestros ojos y nos muestra el camino por donde debemos andar y nos muestra en quién realmente podemos y debemos confiar. En Dios nuestro Señor y en su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz para pagar la deuda de nuestros pecados. A Él sea la gloria por la eternidad. Y el tercer pecado que menciona Pablo en esta segunda lista de pecados religiosos es la herejía. La herejía que desvía al hombre de la revelación bíblica. La herejía son doctrinas erradas que desvían del fundamento doctrinal de los apóstoles y de los profetas reveladas en las Sagradas Escrituras. Las herejías son doctrinas religiosas mentirosas de fabricación humana que desvían a los hombres de la verdad y conducen a divisiones y a partidismos que destruyen la unidad de la Iglesia y llevan a los hombres a la perdición. Estos tres pecados entonces son los que menciona Pablo, y este último de las herejías es muy común también en medio del cristianismo. Desde el comienzo de la Iglesia se han levantado falsas enseñanzas, es decir, herejías, porque herejía quiere decir enseñanza que desvía de la verdadera revelación bíblica. Herejía son doctrinas erradas que desvían del fundamento doctrinal de los apóstoles y profetas de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, son doctrinas religiosas mentirosas que hacen desviar la mirada de los creyentes hacia enseñanzas sutiles y engañosas, que pervierten la verdad y desvían al hombre tras cosas vanas y erradas que no son la verdad que Dios nos ha revelado en su bendita palabra. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, nos habla de esta verdad. Dice así la palabra de Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda,
y su perdición no se duerme. Amables oyentes, claramente este pasaje nos habla de los falsos maestros que se meten en las iglesias e introducen herejías destructoras, dice la palabra de Dios. Que así como hubo falsos profetas en la antigüedad, en estos tiempos también habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente, es decir, soterradamente, herejías destructoras, herejías que llevan a la gente a negar aún al Señor Jesucristo que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Eso es lo que hace la herejía, desviar a los creyentes de la verdad de Dios. Y dice la Escritura que muchos seguirán las disoluciones o las mentiras de estos falsos maestros que enseñan herejías, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Amables oyentes, esto que estamos estudiando esta mañana es muy grave y muy importante, porque nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos y con los oídos bien discernidos para no acoger herejías destructoras que desvían el corazón del hombre de la verdad de Dios. Estos maestros, por avaricia, dice el texto, hacen mercadería con la gente con palabras fingidas, es decir, procuran engañar para sacar provecho económico de la gente que sigue sus disoluciones y sus mentiras. Y en Tito, capítulo 4, versículos 1 al 3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces claramente este pasaje también nos dice que en los postreros tiempos, en los últimos días, muchos se apartarán de la verdad, apostatarán de la fe por escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios, es decir, herejías destructoras, engañosas, por la hipocresía de estos mentirosos que tienen la conciencia cauterizada y engañan con sutileza a las almas inconstantes. Por eso, amables oyentes, este grupo de pecados que menciona el apóstol Pablo en este pasaje es muy importante que lo tengamos en cuenta para que nosotros no los practiquemos, para que nosotros no caigamos en ellos. Tal vez usted ha sido idólatra, adorador de imágenes. Tal vez usted ha confiado muchas veces en cosas que realmente no te pueden ayudar. Tal vez has consultado al brujo, al hechicero, al espiritista. Tal vez has ido al cementerio y le has pedido ayuda al alma de su familiar, de su mamá, de su papá. Eso es consultar a los muertos y pedir ayuda a un muerto. Los muertos no te pueden ayudar porque no tienen el poder, ni te pueden escuchar. El único que te puede ayudar es Dios nuestro Señor a través de Jesucristo. Y por eso en este día yo le invito a confiar en Jesucristo, a leer su palabra y a atesorarla en su corazón. Si has cometido uno de estos pecados, reconócelo y arrepiéntete. Y ven hoy a los pies del Señor Jesucristo, el cual te puede lavar y limpiar de sus pecados. Porque aquel que confiese su pecado y lo reconozca de corazón delante de Él, dice la Escritura que Él lo limpiará de su maldad. Por eso, amable oyente, si has cometido estos pecados, arrepiéntete y ven a Cristo el Señor, porque solo en Él encontrarás paz, perdón y reconciliación con Dios. Deseo de todo corazón que Dios haya hablado a su vida en esta mañana. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa
Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.